Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Podrás acceder a beneficios exclusivos, vivos para intercambiar con Emiliano, Romina e integrantes del equipo. Newsletters especiales. Bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Ahora que pasó el ciclo electoral 2019-2020, en el Frente Amplio encaran el balance, el análisis de los resultados y la autocrítica, la búsqueda de las razones que están detrás de esta caída y de la pérdida de posiciones de gobierno que se dio entre la elección nacional y ahora la departamental y municipal. Estamos incorporando a ese examen, a esa discusión, estamos incorporando el enfoque de Agustín Canzani, director de la Fundación Liber Seregni, sociólogo y analista político. ¿Quedaba algo por agregar de lo que charlamos antes? Sí, elementos para explicar también estos resultados departamentales. Habíamos hablado ya la idea de estos dos bloques que hace que a nivel de electores o a nivel de dirigencia se concentre en una opción dentro del bloque no Frente Amplio la oferta política y los votos. Hay un segundo elemento que es la forma de hacer carrera política que hay en el Partido Nacional y en el Frente Amplio. ¿Por qué es esto? Bueno, porque en el Partido Nacional quienes son intendentes o intendentas suelen no salir nunca de la política. Por ejemplo, salen de la intendencia departamental y van al Parlamento, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, habitualmente diputados, y vuelven desde ese lugar. Hay ejemplos sí. En este caso. Omar Lafluf, por mencionar uno. Besós, es decir, uno puede ver una cantidad. En el Frente Amplio eso casi no pasa. Y es revisar quiénes fueron intendentes e intendentas del Frente Amplio y ver esta situación. Por lo tanto, ahí hay una característica de la carrera política que deja en desventaja en las campañas electorales a la oferta que presenta el Frente Amplio. Se puede analizar qué hacer o no, pero este es un elemento central. El segundo es el tipo de políticas. Hay bastante evidencia a nivel mundial, no solo en Uruguay, de que una cosa son las políticas de un gobierno nacional. Son políticas públicas globales, en general definidas a sectores muy amplios, más allá de que sean focalizadas. Hay mucha gente que se puede ver beneficiada o eventualmente excluida, pero lo que se genera a nivel más de tipo municipal, lo que sería el equivalente a lo departamental en Uruguay, son políticas más vinculadas a las relaciones que llaman de patronazgo. ¿Qué son las relaciones de patronazgo? Son relaciones en las cuales el contacto cara a cara, el vínculo personal tiene mucho que ver y hay cierto condicionamiento, ¿sí?, real o simbólico, para acceder a esas prestaciones de las personas respecto a quien detenta el poder o su aparato de gobierno. Y por lo tanto, creo que hay también bastante evidencia de que en las intendencias del Partido Nacional esto es bastante notorio, no es tan claro en las intendencias del Frente Amplio, y allí hay una tendencia a que el voto se guíe más por estos patrones, especialmente cuanto más pequeño es el entorno. Veamos dónde gobierna el Frente Amplio y dónde gobierna el Partido Nacional. En realidad el Frente Amplio gobierna en 2 departamentos en donde las relaciones de patronazgo son más difíciles de entablarse porque son departamentos más grandes. 1 millón y pico de personas Montevideo, cerca de medio millón de personas Canelones, etcétera. Y sin embargo, si uno se va hacia departamentos más pequeños, ahí claramente pesa más ese tipo de políticas públicas. Sí, pero a ver, en esos departamentos más pequeños el Frente Amplio ha encabezado la intendencia, en algunos de ellos, ¿no? En algunos de ellos, pero ocasionalmente y en general no ha repetido. ¿Por qué? Bueno, quizás también porque esto influye. Veamos, los departamentos... ¿Por el tipo de políticas que llevaron a cabo? Los departamentos, y quizás a veces es por el tipo de políticas que se llevan a cabo. Yo creo que este es un elemento que hay que debatir también, ¿no? Los departamentos que ha gobernado el Frente Amplio son, en términos generales, departamentos, entre comillas, grandes. Paysandú, Salto, Maldonado, las excepciones serían Artigas y Rocha, básicamente. Eventualmente Florida, ¿no? Pero que hasta cierto punto entra del área de influencia del área metropolitana como tal. Pero
Andrés Lima, por ejemplo, el intendente reelecto de Salto, claramente tiene una vinculación con la población, exacto, frente amplista y no frente amplista, que se parece a esa que usted estaba señalando. Y eso ha generado a veces conflictos adentro. Exacto, eso ha generado a veces conflictos adentro del Frente Amplio. Sí, sin duda. Lo planteo como una cuestión para reflexionar y para analizar, pero creo que hay evidencia como para pensar que ese factor influyó. Bueno, pero entonces, con estos comentarios que he hecho, de algún modo entramos también, de a poco, en el análisis de las causas, ¿no? Uh-huh. Porque en primer lugar mencionó a la coalición. Sí, a la coalición multicolor, que terminó siendo obviamente un factor determinante en la manera en que se produjo la distribución del voto. A la coalición, el Frente Amplio le dio a la coalición multicolor que se estaba formando la importancia que iba a tener, la consideró, la cualificó o no. No, seguramente el Frente Amplio durante todo este periodo, en parte porque la gestión del gobierno es un tema complejo, pero en parte también porque los éxitos electorales de alguna manera creaban cierta sensación de partido dominante. Yo creo que de alguna forma desmereció lo que la oposición estaba construyendo, que eso tiene dos niveles. Por un lado, la oposición construyó una estrategia de ataque, en ese sentido, digamos, soportable en una democracia. No estoy descalificándolo, sino de ataque a algunos aspectos de la gestión del Frente Amplio, claramente seguridad, claramente algunos aspectos de las empresas públicas, claramente ciertas dimensiones de las políticas sociales, y quizás el Frente Amplio no se armó como para enfrentar esas críticas de manera muy importante. Y no solo enfrentarlas en el sentido de enfrentarlas en el debate político parlamentario, por ejemplo, sino que también quizás ignoró que una parte importante de la población estaba cambiando sus marcos de referencia para interpretar estos temas. Seguridad me parece un caso claro. Uh-huh. ¿Eso quiere decir que cuando la población cambia de marco de referencia, el Frente Amplio debería cambiar de política? No, pero sí debería hacer un esfuerzo, y un esfuerzo consistente y sistemático, en lo que yo llamo pedagogía política, tratar de explicar mejor por qué lo que se está haciendo o lo que se propone hacer es la mejor opción. Cuando se está en el gobierno y cuando se tiene mayoría parlamentaria, a veces la discusión política interna lleva para otro lado. Y es probable que una parte importante de personas que habían apoyado el Frente Amplio con su voto, no necesariamente militantes, pero sí votantes sistemáticos, no hayan entendido y no hayan compartido medidas que el Frente Amplio tomó durante estos 3 periodos de gobierno, especialmente en el último tramo. Pero estábamos hablando de cómo el Frente Amplio tomó en cuenta o no a la coalición que se estaba conformando para enfrentarlo. Esta era una primera parte Pero perdón, esa coalición es interesante. Se conformó como la conocemos ahora, lo que la hizo exitosa, en forma muy tardía. Uh-huh. Porque esa coalición no fue lo mismo 6 meses atrás de las elecciones. Claro. Hay un actor nuevo, que es Cabildo Abierto, que de alguna manera ayudó, desde mi punto de vista, a que esa coalición no perdiera votos, ¿sí? De hecho, si uno suma los partidos tradicionales, estos no crecieron sustancialmente entre una elección y otra. Se da la paradoja de que el Partido Nacional, siendo hoy quien pone el presidente de la República, vota peor incluso que lo que había votado en la elección anterior en octubre. Por lo tanto, no se puede hablar de que los partidos tradicionales salieron revitalizados del ciclo electoral 2014. Más bien lo que salió es una cosa nueva que tiene un actor político diferente, que es Cabildo, que además genera otras lógicas políticas. En ese sentido, creo que es más difícil para el Frente Amplio haberse posicionado frente a un actor que tenía ciertas características y que terminó teniendo otras en los últimos 4 o 5 meses. Bueno, allá está la discusión a propósito de si el propio gobierno de Tabaré Vázquez
no fue culpable, entre comillas, del fenómeno Cabildo Abierto, Sí. por la forma como manejó a Manini Ríos, comandante en jefe del ejército, ¿no? Sí, que creo que es una... No sé si comparto los extremos de muchas afirmaciones que han hecho, pero es una discusión que me parece legítima, Sí. sin duda. La discusión podrá ser eterna a propósito de qué habría pasado si Sí, claro, es un Tabaré contrafacto. Vázquez no destituía a Manini, Exactamente. si no lo relevaba del cargo de comandante jefe, Exacto. si lo dejaba en el cargo hasta que terminara su Claro. mandato, ¿no? Pero ahí Su también periodo. uno supone que hay institucionalidad y hay decisiones que hay que tomar, pero en fin, es un tema sobre el que en un asado vale la pena discutir y reflexionar. Y lo otro, lo planteaba en una tertulia, creo que era Daniel Superviel hace pocos días, y se lo pregunto porque en el documento este de autocrítica que está circulando, elaborado por dirigentes del Frente Amplio, no aparece. ¿El Frente Amplio tomó en serio a la calle Pou? No, no es que no lo haya tomado en serio. Creo que en realidad si hubo cierto desmerecimiento del Frente Amplio hacia la calle Pou fue en la primera campaña, donde se vio sorprendido por la calle Pou. Pero creo que esto lo conversamos, yo estuve aquí a fines del año pasado, ahora parece que media una eternidad entre aquello y esto, pero en ese momento yo comentaba que a mi juicio la oposición al Frente Amplio hizo una estrategia bastante razonada y bastante sistemática, ¿sí? Esa estrategia le permitió erosionar al Frente Amplio en la opinión pública. No estoy diciendo que haya usado métodos ilegítimos, estoy diciendo que se dio en el libre juego de la política, y eso se combinó con una capacidad muy grande, a mi juicio, del actual presidente de la calle Pou de generar esta alternativa y gestionarla. Si bien Julio María Sanguinetti se le atribuye un poco esta idea de ideólogo de la coalición, yo creo que Sanguinetti tiene mucha capacidad de quedarse detrás de algunas ideas que no necesariamente son siempre de él, pero eso en todo caso habla bien de su persona como político. Pero de todas maneras, creo que en el Frente Amplio se minimizó el potencial político electoral de la coalición, en el sentido que se decía no va a ser posible, no va a ser sostenible electoralmente, ¿sí? Y bueno, finalmente lo fue, y hay que reconocer que no terminó obedeciendo a los pronósticos que el Frente Amplio tenía. En ese sentido, creo que sí, que no se tomó en su real dimensión la magnitud del desafío. Pero no había un cierto menosprecio a la calle Pou como candidato por su origen, por su historia política. Pero a ver, la pregunta es, la calle Pou, esto es muy interesante, ¿la calle Pou es exitoso por lo que ha sido la calle Pou como candidato? Si yo lo miro en términos de los votos que sacó en octubre, no, votó peor en esta elección pasada que en la elección anterior. Segundo, cuando fue a la segunda vuelta, logró acumular todo lo que era la coalición multicolor, o más bien hubo más gente de la coalición multicolor que dijo con este señor no, estoy haciendo una simplificación, y se pasó para el otro lado. Más bien perdió más gente de la que ganó en términos de los bloques. Lo que ocurre es que todo el sistema electoral uruguayo, que son las reglas que tenemos, ha beneficiado muchísimo al Partido Nacional. Fijémonos en esto. El Partido Nacional tiene el Poder Ejecutivo, la mayoría de los ministros, y tiene 15 de 19 intendencias departamentales. Es un nivel de poder que no existía desde 1989, cuando ganó Lacalle, Luis Alberto Lacalle. Pero en aquel momento, el Partido Nacional había sacado cerca del 40% de los votos, 38% de los votos. Hoy logra todo esto con menos del 30% de los votos en la primera vuelta, lo cual es una efectividad enorme, y lo cual concentra mucho el poder en un solo actor adentro de la coalición multicolor. Entonces, efectivamente, el partido, acá hay un ganador del ciclo electoral, que es el bloque no Frente Amplio. Yo prefiero llamarle así porque creo que es lo que básicamente los define, en términos instrumentales, ¿verdad? Dentro de eso hay un ganador clarísimo, que es el Partido Nacional, que prácticamente se lleva todo, y dentro de eso, dentro del Partido Nacional, claramente es el herrerismo. Entonces, uno tiene estos tres niveles
que son el resultado de las reglas de juego. Nadie puede quejarse de que sea así, pero la efectividad que tiene el Partido Nacional con el número de votos que tiene es muy importante. Por lo tanto, yo diría, no es que Lacalle Pou haya sido más efectivo electoralmente, pero sí creo que ha sido muy efectivo en términos de articulación política. Enseguida completamos la entrevista con el sociólogo Agustín Canzani, director de la Fundación Liber Seregni. Canzani, usted no fue uno de los redactores de este documento que el Frente Amplio está haciendo circular desde la semana pasada, el que se titula Balance, Evaluación Crítica, Autocrítica y Perspectivas. Es un documento colectivo, digamos, no formaba parte de la comisión, di una mano seguramente en ayudar a redactarlo, pero digamos, no soy autor, ni hay una autoría claramente definida, ¿no? Hacía esa precisión para aclarar que este no es el documento de la Fundación Liber Seregni o el documento suyo. Ni tampoco es un documento del Frente Amplio en el sentido que es un insumo para comenzar ese proceso. Bien. Allí, de todos modos, aparece un listado de errores u omisiones del Frente Amplio que podrían estar detrás de los resultados obtenidos en el periodo de elecciones octubre, noviembre y ahora septiembre de 2020. ¿Usted comparte algunos de esos motivos? Sí. Veámoslos, en todo caso, por lo menos a vuelo de pájaro. Habla el documento de la desacumulación, ¿no? La desacumulación política y social que el Frente Amplio habría sufrido en los últimos años. En definitiva, perdimos pie en nuestra base electoral, pero sobre todo nos alejamos de la base social que permitió el triunfo en el año 2004. Óscar Andrade, en su momento, desde el Partido Comunista, incluso cuando se largó como precandidato en las elecciones internas, correcto, hacía mucho pie en esto, ¿no? ¿Usted está de acuerdo? ¿Pasó esto? Sí, yo creo que hubo... La tarea de gobierno es una tarea compleja y termina priorizándose sobre la tarea política que no es de gobierno. Y por supuesto también hay un fenómeno de cierta separación de la gente en un sentido amplio. A ver, ¿en qué se grafica esto? En que no necesariamente se escucha, y cuando se escucha no necesariamente se intenta entender lo que la otra persona dice y explicar lo que la persona dice. Yo creo que el gran déficit del Frente Amplio en estos 15 años fue abandonar progresivamente la pedagogía política. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se tomaba una medida de gobierno, que podía ser una medida de gobierno polémica, que alguna gente no podía, que no compartía, se explicaba hasta por ahí. Y si había alguien que no entendía o no la compartía, por decirlo de alguna manera, estoy caricaturizando, problema de ellos, ¿no? Creo que lo que hizo grande al Frente Amplio en este país fue que durante mucho tiempo explicó mucho y trató de persuadir a las personas de por qué su línea política era lo mejor para ese país. Entonces, para el país que teníamos en ese momento. Y lo que empezó a faltar en determinado momento es esa explicación que implica sobre todo primero escuchar a la otra persona, no explicar las razones que yo tengo, sino tratar de explicar en base a lo que la otra persona está cuestionando, ¿no? Bueno, después en el documento aparece la ética. Sí, sin duda. Ahí lo que creo no hay referencia explícita a ningún nombre, pero está claro que el caso Sendic es uno de ellos. Está claro, pero seguramente hay otros y está claro también, desde mi punto de vista, que hay un tema de oportunidad, digamos, ¿no? El Frente Amplio terminó tomando decisiones sobre el caso Sendic, por ejemplo, pero probablemente el timing con que lo hizo le generó muchos costos políticos y electorales. O sea, acá hay dos planos. Están las conductas individuales, exacto, por ejemplo, la de Raúl Sendic, y por otro lado la forma como el Frente Amplio, como la estructura del Frente Amplio manejó esos casos. Exactamente, sí. Lentamente, dando vueltas, al principio defendiendo a rajatabla, dando a entender que había una campaña injusta destinada a enchastrar a la persona, etcétera, todo aquello, ¿no? Y probablemente uno de los problemas que tiene cualquier fuerza política, lo vemos ahora que otros partidos están enfrentando estas situaciones, es que muchas veces hay críticas que no son justificadas, ¿no? Y por lo tanto hay una línea muy fina ahí entre aceptar cualquier tipo de presión o de crítica
y juzgar gente sin argumentos claros a favor de la medida que se puede tomar. Pero desde mi punto de vista personal, el Frente Amplio demoró mucho en tomar esas decisiones. ¿Posiciones internacionales del Frente Amplio? Por ejemplo, la actitud frente al gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro. Yo personalmente creo que también tienen costos, ¿sí? Sin duda. Más allá de que no comparto muchas de las cosas que la oposición dice sobre el régimen venezolano, y me parece muy interesante ver cómo se está moviendo Europa ahora frente a Venezuela. ¿En qué sentido? En el sentido de que prácticamente casi no queda gente que esté negociando con Guaidó, por ejemplo, en este momento, porque lo que hubo ahí fue una situación muy compleja. A mí no me gusta el régimen venezolano, creo que viola garantías y derechos individuales y creo que eso no puede hacerse en nombre de ninguna ideología, y por lo tanto me parece que allí hay problemas. De todas maneras, está por verse si eso tuvo el costo electoral que a alguna gente se le asigna. Yo tengo mis serias dudas, ¿no? En el documento en el que está circulando no figura expresamente este tema. Hay que deducir que está aludido en un par de frases que aparecen por ahí. Creo que no está con nombre y apellido en términos de países. Ahora, tengamos en cuenta... En el plano internacional, siempre nuestro Frente Amplio está en tensión, pero la defensa de los derechos humanos y nuestra firme postura antiimperialista en general van de la mano, pero en algunas circunstancias pueden entrar en contradicción. A ver, Emiliano, yo quisiera hacer solamente una digresión en este tema. Todos los partidos políticos uruguayos condenan sistemáticamente aquellos países que tienen regímenes en los cuales los derechos humanos no necesariamente siempre se respetan, o incluso visitan esos países. Porque acá de repente esto tiene que ver con el grado de poder que esos países tienen, ¿no? Dejo planteada la pregunta porque a veces hay países de categoría A y categoría B, países en los cuales parece que sí se puede exigir el respeto a los derechos humanos y otros en los que no tanto. Sí, acá estaba de por medio una convivencia muy fuerte, Frente Amplio. Correcto. Lo que quiero decir es que, chavismo, ¿no? que digamos, hay visiones instrumentales en muchos partidos políticos, ¿no? Bueno, y la campaña electoral en sí misma, la forma como se encaró la campaña, ¿cuánto pesó en el resultado? Yo creo que las campañas electorales tienen una incidencia, pero es una incidencia reducida, ¿no? Dice el documento, los primeros pasos luego de dirimirse la interna, como el manejo público en la conformación de la fórmula, por nombrar uno, no fueron los más adecuados y nos hicieron perder un tiempo valiosísimo, tanto para crecer hacia octubre como para lograr la heroica remontada en noviembre, esa que casi estuvo a punto de ser hazaña hecha a hombros de una militancia admirable que se jugó todo en el voto a voto. Sí, la campaña electoral, desde mi juicio, yo participé en algunas instancias, tuvo problemas de coordinación, tuvo problemas de timing, y quizás en la segunda vuelta tuvo incluso problemas de énfasis, ¿no? Acá hay una tentación muy grande, que es la tentación de personalizar. Y por lo tanto, a ver, para decirlo con pocas palabras, mucha gente puede decir Daniel Martínez fue responsable de esta derrota. Yo voy a contrapelo de eso. Creo que más allá de que seguramente Daniel tuvo errores en la campaña, esa personalización suele ser injusta y no reparte bien las responsabilidades, porque en definitiva, si hay un partido, una fuerza política en donde se puede incidir en una campaña, ese es el Frente Amplio. Entonces quizás lo que hubo también fue un proceso de desatención colectiva sobre cómo se llevó la campaña y cómo se discutió la forma de llevar adelante la campaña. El tiempo se nos fue y claro, este tema es gigante, no hay manera de abarcarlo. Le pregunto para el final, Canzani, si miramos para adelante, todavía hay que procesar esta autocrítica, ¿no? Sin duda. Está corriendo, quién sabe cuánto tiempo falta, pero ¿dónde está el desafío principal o alguno de los desafíos principales del Frente luego del proceso electoral? El desafío principal del Frente Amplio, desde mi punto de vista, es generar una síntesis política nueva para los años venideros. ¿Cómo llegó al poder el Frente Amplio en 2004? Leyendo la sociedad que había en ese momento
identificando lo que consideraba sus principales problemas y proponiendo un programa de gobierno que implicaba mantener ciertas cosas y transformar otras con ciertos acuerdos básicos, que entre otras cosas implican decir, priorizo esto y no voy a hacer esto otro. Bueno, ese programa es una síntesis política. El Frente Amplio tiene que, primero, volver a leer la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya hoy no es la de 2004 y probablemente la de 2024 no vaya a ser la de hoy. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo en serio para leerla afuera de esquemas preconcebidos. Leerla quiere decir estudiarla, dialogar con ella, comprenderla y extraer una idea de cuáles son ahí las principales demandas, pero también los principales problemas. Porque no siempre las demandas expresan claramente lo que la fuerza política puede ver como problemas. Acá hay una primera tarea. Una segunda tarea es discutir cuál es el programa de transformaciones, de cambio y también de cosas que deben mantenerse, que el Frente Amplio le va a proponer a la población en estos años y en 2024. Y eso supone establecer prioridades, decir vamos a poner estos énfasis y estas otras cosas no las vamos a hacer. Y eso implica muchas veces tener debates con los aliados sociales que el Frente Amplio tiene. Porque los partidos políticos no solo representan intereses, también y fundamentalmente intermedian intereses. Por lo tanto, hacer una síntesis política implica decir, por decirlo muy rápidamente, esto te lo voy a llevar y esto no. Y eso es algo que el Frente Amplio había logrado hacer en 2004 y que probablemente también tenga que hacer ahora. ¿Y en la relación con el gobierno? En la relación con el gobierno pasa lo mismo, como en la discusión ahora del presupuesto, qué voy a votar y qué no. Y hay un tercer elemento que yo creo que ya está en marcha, y es que el Frente Amplio tiene que renovar su conducción y su liderazgo. Y eso, en definitiva, comienza a pasar, porque los líderes históricos, y sobre todo aquellos que tenían gran peso electoral, empiezan a perder importancia relativa, aunque todavía la tienen, y empieza a alumbrar un nuevo liderazgo y una nueva conducción política. Y ahí, creo que el documento eso lo señala, y me parece interesante, hay una dimensión que es de conducción o liderazgo electoral y hay otra que es de conducción política. Y quizás en algún momento el Frente Amplio le dio a algunas personas casi que la autonomía muy fuerte en términos de esos dos roles. Quien tenía el liderazgo electoral tenía también la prioridad en términos de conducción política. Y para un proyecto como el Frente Amplio eso es relativamente complicado desde mi punto de vista. Tiene además su interna demasiado abierta, ¿no? Ese es otro tema, una proliferación fenomenal de grupos. Tiene un problema de fragmentación de la oferta electoral que tiene consecuencias políticas internas y debería replanteárselo. La fragmentación que se dio en octubre y especialmente la que se dio ahora en las elecciones departamentales es un proceso que creo hay consenso, no le hace bien al Frente Amplio. Agustín Canzani, director de la Fundación Liber Seregni, gracias por acompañarnos esta mañana otra vez. Gracias a ustedes, un gusto. El tema sigue en la agenda durante varias semanas seguramente, vamos sumando puntos de vista. Vamos a hablar de ética dentro de unos minutos, pero en otro terreno, el de Internet, y en particular en las redes sociales y en algunas plataformas. Enseguida.